La fiebre amarilla ha sido una gran protagonista en la historia de México desde tiempos inmemoriales. El doctor Miguel Bustamante señala que la enfermedad existía mucho antes de la conquista, con el nombre de sequic, o vómito de sangre, y la relaciona con la extinción de los grandes núcleos de civilización, en el sureste mexicano, específicamente la civilización maya. La fiebre amarilla, también llamada vómito negro, tifus icteroides, o la enfermedad de los 150 nombres, se define como una enfermedad viral aguda, que afecta el hígado y el riñón, transmitida por mosquitos, mediante el ciclo, enfermo mosquito susceptible. Su periodo de incubación en el hombre, es de 6 días, con variaciones extremas de 3 a 10, y el de transmisibilidad, que es 2 días antes que se presenten los síntomas de la enfermedad, y de 3 a 5 después. Quienes sufren la enfermedad quedan inmunes de por vida, y los que son vacunados, presentan una inmunidad duradera. La enfermedad presenta 2 variantes, una selvática y otra urbana. Esta última, es transmitida por la hembra de un mosquito doméstico proveniente de África, el Aedes aegypti, que vive cerca de los humanos, alimentándose de su sangre, y que no pica a menos de 62 grados Fahrenheit. Anida en aguas estancadas, y no puede vivir sin beber agua durante 2 o 3 días, aunque sus huevecillos pueden vivir años, en estado de desecación. A los 10 días de haberse infectado por el flavovirus, el vector permanece infeccioso hasta 1 o 2 meses, que es la vida media del artrópodo. Con excepción de algunos casos surgidos en la isla caribeña de Trinidad, desde 1942, no se ha notificado brote alguno de fiebre amarilla urbana, transmitida por Aedes aegypti, en los países de América. A pesar de la revolución que la utilización del vapor trajo en las comunicaciones por barco y tren a fines del siglo XVIII, y principios del XIX, el vómito negro había respetado la costa pacífico del país, y no es sino hasta agosto de 1883, cuando se reportaron formalmente casos en Mazatlán. En esa época, los servicios sanitarios empezaban a estructurarse, y la notificación de brotes epidémicos, base de la vigilancia sanitaria, se apoyaba en los reportes telegráficos que hacían discrecionalmente las autoridades locales directamente a la Secretaría de Gobernación en México. Mazatlán, 1 de septiembre de 1883. Descuido de las autoridades marítimas, que permitieron comunicarse 2 vapores procedentes de Panamá, infectados de fiebre amarilla, ha hecho desarrollarse esta epidemia en la población. Existía en ella, una especie de fiebre simple pero no de trascendencia, la cual ha atacado con varias excepciones, a todos los habitantes, llegando a estar en cama a la vez, más de 4.000 personas. Últimamente por causa de este descuido, ha degenerado en fiebre amarilla, y van muertas del 15 a 30 del pasado mes, 106 personas, las más forasteras recientemente llegadas. Cuéntase entre las víctimas, la distinguida artista Ángela Peralta, Pedro Chávez Aparicio, y el primer tenor, Fausto Velotti. 31 de agosto de 1883. Opinan facultativos de Mazatlán, que esta situación, fluctuaba respecto de verdadero carácter de enfermedad ahí reinante. Hoy no hay duda, que dicha enfermedad es epidémica, y creó carácter de fiebre amarilla perniciosa, y mortal principalmente, para la gente de otros climas. Hasta ayer cuéntanse de 10 a 12 defunciones diarias. La señora Peralta murió ayer, y un día antes el primer tenor de la compañía. Se ha dispuesto que autoridades locales tomen precauciones sanitarias convenientes. Esta terrible enfermedad va a dar fin con los habitantes del puerto de Mazatlán, pues solo en el transcurso de 15 días, ha postrado a más de 4.000 personas. Ha hecho sucumbir a 106, entre las que se cuenta el ruiseñor mexicano, y otros individuos de su compañía de ópera. Mazatlán está quedando desierto, y todo porque el capitán del puerto no puso en cuarentena a 2 buques infestados.
22 de agosto de 1883. Con motivo de registrarse algunos casos de defunción, provenidos de la actual epidemia, y cuyos síntomas se asemejan a los del vómito negro, los habitantes de esta ciudad están en un grado de alarma extraordinario. Las muertes tan repetidas como repentinas, de personas bien conocidas y estimadas de todos, ha hecho tomar creces al pánico. Sabemos que el Ayuntamiento acordó ayer algunas medidas sanitarias como fumigaciones, etc., para calmar la alarma reinante. 2 de septiembre de 1883. Ayer, hasta las 4 de la tarde, habían fallecido en Mazatlán 15 personas, siendo 13 de fiebre amarilla. Mariano M. de Castro. 22 de septiembre de 1883. Entre los 92 y 96 grados Fahrenheit, nos encontramos fluctuando hace más de un mes. Las lluvias no aparecen, sino que se alejaron como si hubiera pasado la estación propia de ellas. Las noches son verdaderamente insoportables, tanto por el calor, como por los zancudos, que zumban y pican sin tregua ni descanso. Ayer se registraron 19 defunciones, y hoy hasta mediodía había registradas 12. Estas cifras indican que la epidemia no cede en Mazatlán. 22 de octubre de 1883. La Junta de Salubridad del Estado de Jalisco emitió un dictamen del cual se transcriben algunas proposiciones de la Comisión de Epidemiología. Primera, que la fiebre amarilla es infecciosa, y que alguna vez se puede considerar como infectocontagiosa. Segunda, que es muy probable que no se desarrolle epidémicamente en Guadalajara, y otros muchos puntos del estado, que están fuera de la costa, y a más de 4.000 pies de altura sobre el nivel del mar, pero que sí puede hacerlo en Colima, Tepic, y algunos puntos de menor elevación. Tercera, que el medio principal, y único eficaz que se puede oponer a la referida invasión, es el establecimiento de los cordones sanitarios respectivos, con los cuales se intercepte el paso a los individuos, y a las mercancías procedentes de aquellos puertos, debiendo detener a los primeros en algunos lugares determinados, durante 15 días a lo más, que es el término máximo de incubación, y a las segundas, por un tiempo más largo, porque en las mercancías, y objetos de uso, el principio infeccioso, dura más tiempo que en el individuo, y además deberán desinfectarse convenientemente, con las fumigaciones fénicas sulfurosas, corrientes de vapor, etc. Cuarta, igualmente, que por ser los puertos los focos primarios donde se desarrolla la fiebre, suplique al Gobierno General, se sirva dictar las medidas convenientes para evitar el arribo a dichas localidades, de individuos y objetos procedentes de los puertos de Guaymas, Mazatlán, San Blas, Manzanillo, y de cualquiera otro donde exista la epidemia. Sobre la compañía de ópera. De 38 individuos que componían dicha compañía, se enfermaron 35, habiendo muerto los siguientes: Ángela Peralta de Montiel, maestro director, Pedro Chávez Aparicio, y el tenor absoluto, Fausto Velotti. Tenor primero, Pánfilo Cabrera, contador, Luis Agrícola Armendáriz. Del coro, Sofía González de Corona, Petra Escalante, Jovita Salinas, Félix López, Enrique Ruiz y Campa, José Loreto. Maquinista Eusebio Valencia. Sastres, Juan Zamora y Carlos Zamora. De la orquesta, Santos Herrera. Se salvaron 19, embarcándose para San Blas, en el Pailebot, náufrago, que llegó el día 8 del corriente, a los siguientes: bajo, Aurelio Machorro, del coro, Pascual Galván, Evaristo Salinas, y una niña. Jesús Espinosa, Concepción Santos, Francisca Méndez de Ruiz, Dolores López, y Trinidad Boulderas. De la orquesta, Refugio Ursetti,
Francisco González, Josefa Crespo y un niño, que salieron para Durango. El señor Manuel Preciado se embarcó para Guaymas. Permanecieron en Mazatlán, sin poder salir a ningún rumbo, los que siguen ya en convalecencia. Antonia Antonietti, soprano, Giuseppina Zeppilli de Villani, contralto, Vincenzo Uvillani, barítono, Clemente Bologna, bajo, y su señora esposa. José Rivas, violín concertante, e Ismael Corona, apuntador. Del coro, Francisco Servín de la Mora, Manuel Lemus. Administrador, Jaime Germa, representante de la compañía, el señor Julián Montiel y Duarte. La epidemia, que se inició y se propagó desde Mazatlán, en 1883 a 1884, fue resultado no tan solo de las condiciones epidemiológicas, propicias para que se diera el brote, sino del desarrollo regional, que incrementó el comercio y contrabando existente en el eje comercial, Panamá-Mazatlán, y el puerto de San Francisco, continuándose por el movimiento poblacional y de tropas, y por la construcción del ferrocarril del Pacífico. La epidemia de fiebre amarilla en Mazatlán, como los fenómenos de este tipo que pueden denominarse histórico-epidémicos, nos permite comprender la historicidad de los procesos sociales, entre los cuales destacan fenómenos contradictorios, como la ampliación de espacios mercantiles, y el cierre de otros. La fragilidad de las normas ante la desigualdad social, la xenofobia de la población local hacia ciertos grupos, como los chinos, y los europeos, así como el miedo y la negación de la población ante la enfermedad. Las autoridades federales y locales actuaron en coordinación para llevar a cabo las medidas contra la epidemia, basándose en un reglamento sanitario y un reglamento de sanidad marítima, emitidos a mediados del siglo XIX, insuficientes para atajar el avance de la enfermedad. La epidemia coadyuvó a cambiar el pensamiento médico-sanitario de fines del siglo XIX, al poner de manifiesto la insuficiencia del paradigma miasmático y las posibilidades del paradigma microbiano, favoreciendo cambios normativos y estructurales en la sanidad mexicana. Sin embargo, al no considerar el papel del vector, el saneamiento ambiental fue diferido hasta ya iniciado el siglo XX. Hoy, se estima que durante la epidemia de fiebre amarilla, murió un 38% de la población.